Papel mojado, la crisis de la prensa y el fracaso de los periódicos en España. Para hablar del libro que nos presenta a debate, tenemos la suerte hoy de charlar un ratito con Pere Rusiñol, es redactor jefe del País, también en el Diario Público, y actualmente coordina la sección, por así decirlo, seria, si me permiten la licencia de Mongolia. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, pero ninguna licencia es así, ¿no? Seria de verdad. ¿Está a punto de morir los periódicos históricos en España a causa de la entrada de la banca en su accionariado y la consiguiente pérdida de credibilidad? O bueno, ¿todavía les concedes un hilo de vida si esta situación fuese reversible, por así decirlo? Hombre, yo creo que desde el punto de vista periodístico la tendencia es muy mala y la mayoría me parece que está en camino a morir, ¿no? Pero eso no quiere decir que dejen de salir. O sea, sigue habiendo buenos periodistas allí dentro y sigue teniendo lectores y por lo tanto morir no significa dejar de salir. Pero creo que la transformación interna, sobre todo de la estructura de capital, hace que los periódicos que eran hace poco tiempo ya no lo sean y por lo tanto están muertos, aunque sigan viviendo, digamos, ¿no? En algún caso. Hay alguna excepción, pero la tónica me temo que es esta. Rebates la idea de que la prensa sea el cuarto poder. Tú dices directamente que el cuarto poder ahora es la banca, lo hemos visto por qué. Precisamente al convertirse los periódicos en una unidad más del sistema financiero. La consecuencia, ya la sabemos, que es la pérdida de la credibilidad. Pero entonces la causa, ¿dónde la situamos? ¿En el momento en que los dueños de esos periódicos deciden crear un imperio mediático a partir de él y por eso recurren a ese endeudamiento con la banca? Puede haber muchos puntos de partida, pero es verdad que la crisis global da la puntilla, ¿no? O sea, yo siempre me parecía que el modelo era muy insostenible, pero en una dinámica de burbuja puedes sobrevivir. Es decir, aunque si tú tienes una deuda enorme, obviamente te estás haciendo daño desde el punto de vista periodístico, no necesariamente empresarial, pero cuando la burbuja pincha y tú tienes una deuda que no puedes pagar y los bancos te entran en el capital, como elemento principal de tu capital, yo creo que es el origen de la diferencia. Es decir, hay muchos pecados que son muy anteriores, pero el pecado principal que te lleva a esta situación me temo que es con la crisis, el hundimiento de la burbuja y la entrada del capital directamente del sector financiero en el capital de los medios. Para mí es el elemento básico. Empecemos, si quieres, por El País, que es el primer capítulo del libro Papel mojado. Bueno, la primera pregunta que nos hemos preguntado todos, que seguimos la actualidad de los medios de comunicación, es, ante la controvertida figura de Juan Luis Cebrián, ¿cómo es posible que éste haya logrado detentar tanto poder en el grupo Prisa, lo cual sin duda ha sido una de las causas de la casi quiebra de la compañía? Pues yo creo que la muerte de Polanco de alguna forma le entrega el poder a él, ¿no? Él siempre formaban un buen equipo, en mi opinión. Polanco era un muy buen empresario, Cebrián fue un muy buen director, quiso ser también empresario y las barbaridades que podía cometer no las podía hacer porque Polanco estaba vivo y era el auténtico empresario. En el momento en que muere Polanco, Cebrián, que es el que estaba con Polanco, lo lógico es que aglutine alrededor suyo el poder. Y sobre todo porque la familia, porque era una empresa muy familiar, eso a veces se olvida y parece increíble con lo que ha pasado, pero la familia también se había desentendido del día a día de la empresa. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo que eso era una pareja que funcionaba bien. Y por lo tanto me parece bastante lógico que los hijos, la familia, dijera, Cebrián, que en el fondo es Polanco, a ver cómo que nos ayude a salir de esta, ¿no? El problema es que la diferencia es sideral entre Cebrián y Polanco y una vez ya tienes el poder, tienes todos los resortes para no perderlo, ¿no? Tienes tú el presupuesto a tus manos y el poder es a tus manos. Y por lo tanto el drama del país ha sido que esta pareja en realidad funcionaba porque estaba Polanco. En el momento en que Polanco no está, se viene abajo, ¿no? Compara su caso con el de Nerón y Calígula, por así decirlo. Bueno, eso se decía en la redacción, ¿no? En la redacción había había unos debates cuando yo estaba allí todavía de si era más parecido a Nerón o a Calígula. En cualquier caso, había bastante gente que tenía claro que Cebrián mataría al país, digamos, ¿no? Y por lo tanto ahí empezaban todo ese tipo de comparaciones que no son ni siquiera nuestras, sino que de la rica y fértil imaginación que había en esa redacción y que sigue existiendo un gran talento para la comunicación que lamentablemente no puede explotar el mismo periódico porque no van echándoles a todos, pero el talento es extraordinario, ¿no? También de sacar motes. En el libro he hecho en falta alguna mención a Javier Díez de Polanco.
¿Qué ocurrió con él exactamente? Bueno, como él, la época suya en el país es muy lejana y no necesariamente mala, pues la verdad yo no tengo todas las claves, ¿no? Es un libro que está muy pensado tomando como polo principal los periódicos, que es el mundo que nosotros conocemos mejor. Entonces, él desde que empezó todo el tinglado de televisión, etcétera, etcétera, pues dejó el periódico, se fue para allá y confieso que no tengo todas las claves y por eso, o sea, al ser era un trabajo sobre todo centrado en el periódico, es una figura que no aparece, no porque no fuera relevante, sino porque el foco no estaba metido en estos otros campos, ¿no? Una de las singularidades que escribes en el libro de Cibrián es que debe ser, por así decirlo, el único empresario que descalifica su propio producto. ¿Recuerdas aquellas palabras que pronuncia en Cádiz en la que prácticamente devalúa el valor que hoy en día puede tener un diario como El País? Eso realmente es una cosa muy increíble y seguro que hay elementos psicoanalíticos o de algún tipo que permiten explicarlo, ¿no? Porque desde el punto de vista racional no tiene ningún sentido. Y creo que no existe en ningún lugar del mundo que un consejero delegado se dedique permanentemente a públicamente humillar y rebajar el valor de tu gran activo, ¿no? Eso obviamente ya sucedió cuando yo estaba allí y la redacción, como no puede ser de otra manera, lo llevaba fatal, porque es una cosa verdaderamente terrible que tu propio consejero delegado públicamente te vaya llamando zombie u otras cosas que ha hecho. Como él tenía todo el poder, pues se lo podía permitir, pero obviamente el daño que ha hecho esto al activo principal que tiene esta empresa es enorme, es incomprensible. ¿Se ha evaporado todo el patrimonio de Ignacio Polanco tras el hundimiento de las acciones del Grupo Prisa? ¿Tenía, por así decirlo, el hijo del patriarca todo en acciones de la compañía? Yo desconozco, sé que lo he seguido superficialmente, pero ellos tenían unas SICAPs que han ido perdiendo valor y es verdad que esta familia, su inversión principal y fundamental, y que era una cosa no solamente para ganar dinero, obviamente no eran santos, pero era un proyecto personal de vida que creó junto con mucha otra gente Jesús Polanco y que allí arriesgaron el patrimonio familiar. No solamente él, sino muchos otros fundadores. Hay casos, pues alguno como ha fallecido, pues es perfectamente conocido, ¿no? Pepín Vidal Beneito murió pobre prácticamente, pues porque había puesto todo su capital personal en una empresa que era un proyecto intelectual en el que creían. Y por lo tanto, a mí no me sorprende que realmente el patrimonio de la familia Polanco se haya evaporado, pese a que obviamente seguro que tienen diversificada su inversión y habrán hecho otras cosas, pero realmente habrán perdido muchísimo dinero. Pones un ejemplo de cómo desguaza empresas Nicolás Berruen, como el de Cosmogar. Hay que dar por hecho entonces de que el homeless, como se le conoce en este mundillo, desguazará de igual manera a Prisa a gran escala como lo hizo con Cosmogar. Hay que dar por hecho entonces eso. Hombre, por hecho no hay que dar nada, pero yo creo que lo de Cosmogar refleja muy bien la personalidad o cómo actúa ese tiburón, ¿no? Y por lo tanto Prisa obviamente pues tiene que es muy posible o es bastante probable que suceda, si no algo parecido. Pues naturalmente yo estaría muy alerta si fuera un trabajador de Prisa, porque lo ha demostrado no solo en Cosmogar. Nosotros hablamos de Cosmogar porque es un caso que ni siquiera era una investigación periodística, sino una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Pero hay muchísimos ejemplos de cómo ha actuado este señor. Y ahora, después de verano, acaba el periodo en el que sus acciones dejarán de rentar al 7% anual, que era el acuerdo básico con Liberty, con lo cual probablemente está pensando en cómo rentabilizar esta inversión con alguna de estas operaciones que él ha demostrado ser un genio durante muchos años, ¿no? Otro que no sale bien parado en el libro es Javier Moreno, que es, por así decirlo, el único director de la historia que ha sido reprobado por su propia reacción. Y hay otro caso también paradigmático, que es el de Vicente Jiménez, que ante decenas de testigos cuentas que soltó: defenderé a muerte mi sueldo. Sí, eso lo cuentan las fuentes que había allí. Yo creo que también, o sea, la situación fue muy extrema, ¿no? Yo obviamente a Vicente le conozco y lo tenía por un buen periodista e incluso una buena persona, y las situaciones extremas te llevan a actuar de manera extrema también. Lamentablemente la ficción en el país de que se podía ser de otra manera y seguir vinculado
a este proyecto de Cebrián, pues el ERE agudiza una contradicción que lo hace imposible. Y entonces es un momento en que necesariamente tienes que tomar partido o campo sin margen de maniobra. Y por lo tanto, pues yo ya no estaba en el periódico, pero lo seguía con cierto dolor, también porque, sin ninguna duda, estoy seguro que Vicente Jiménez sufrió mucho, ¿no? Otra cosa, bueno, Javier Moreno seguro que también a su manera, pero en ese sentido la identificación que tenía Vicente con la redacción era distinta. ¿Qué futuro laburo hace Cebrián, bajo tu prisma? Pues yo creo que él intentará quedarse con El País, que es un buen elemento para defender su honorabilidad, que probablemente se verá amenazada en un futuro, ¿no? Yo creo que él ha ganado mucho dinero, pero le va a ser difícil eso de ser conferenciante mundial contando la verdad de la vida, ¿no? O sea, tendrá que afrontar pues muchas preguntas incómodas allá donde vaya, porque su gestión ha sido realmente terrorífica. Por lo menos decías antes que por lo menos no va a poder ir a dar conferencias sin que le pregunten por los 14 millones de euros, ¿no? Yo me temo que esto es inevitable para él para siempre, ¿no? Fíjate que los 14 millones de euros es lo mismo que ahorraron con el ERE y por lo tanto es complicado ir por el mundo predicando la buena nueva con ese tipo de actuaciones detrás, ¿no? Por lo tanto, creo que esta fase de conferenciante y de, pues por supuesto la seguirá teniendo porque él ha fundado el país y eso es muy importante y yo le estoy agradecido por eso, pero al mismo tiempo alguien le preguntará siempre no solo por la fundación del país, sino por cómo ha llevado todos estos últimos años, ¿no? Pasamos al diario público. ¿Tienes alguna teoría o alguna hipótesis de lo primero de todo por qué se despide a Ignacio Escolar como director? Bueno, yo pienso que en ese sentido es difícil saber qué pasó, pero es probable que en un sistema, digamos, de mercado, al quedar libre Félix Monteira, que es el que habían intentado incorporar desde el principio, pues provoca el hecho de que quede libre del país, que le fichen como director, y entonces le ofrecen a Nacho seguir al frente de la web, no hay ningún acuerdo y por lo tanto prescinden de él. Yo creo que fue una decisión en ese sentido básicamente relacionada no si Nacho lo había hecho bien o mal, porque yo creo que no había duda de que Nacho lo estaba haciendo muy bien, sino con la posibilidad que ve el dueño de fichar a Félix Monteira. ¿Tuvo Luis Fernández algún papel en la fundación de Público? Porque él y Roures eran muy amigos. Yo desconozco cómo fue la fundación, yo estaba en El País. Por los datos que yo pueda tener, me parece que no. Que si acaso Luis Fernández tuvo un papel en cómo desde otras instancias se apoyaba no a Público, sino a los dueños de Público, desde Televisión Española probablemente, ¿no? Pero no creo que Luis Fernández tuviera un papel relevante en la fundación de Público, francamente. Tras la victoria del Partido Popular en 2011, Público se convierte, en así decirlo, una molestia, ¿no?, para colocar programas de Mediapro en otras cadenas de televisión, ya sean privadas o autonómicas, todas controladas de una forma u otra por el PP. ¿Puede haber sido esta la razón por la que Roures abandona Público a su suerte? Porque en el libro cuentas que teniendo acceso a créditos o posibilidad de pedirlos, rechaza todas las vías de financiación. Sí, yo creo que para entender Público, qué es Público y por qué Roures hace Público, hay que ver qué hizo el presidente de Lara con La Razón. Lara creó La Razón, que es el periódico que le gustaba a José María Aznar, para tener unas contrapartidas que iban mucho más allá de La Razón. Es un gran empresario que tiene muchísimos otros negocios y él aspiraba a una televisión, entonces la consigue, etcétera, etcétera, y por eso hace el periódico, para conseguir muchas otras cosas. Y creo que Roures hizo lo mismo, pero con Zapatero. Hizo el periódico que le gustaba a Zapatero, o que creía que le podía gustar a Zapatero, para, gracias a ello, beneficiarse en muchísimas otras áreas del negocio, no de Mediapro directamente, sino que Mediapro es una constelación. Los dueños de Mediapro pues participan en aproximadamente 200 empresas, muy separadas, muchas de ellas con domicilio en Holanda. Entonces, Público creo que era una manera de conseguir que estas otras empresas prosperaran. Obviamente, con el cambio de coyuntura, Público ya no es que le ayudara ni que fuera neutro, sino que le podía perjudicar, porque una cosa es perder un poquito de dinero en el periódico y la otra que por culpa de un periódico que en esta fase en la que estamos se hubiera podido convertir realmente en un periódico muy importante, pues te perjudique ante el poder en todas tus otras unidades de negocio. Por tanto, yo
directamente lo vinculo, efectivamente. Era un periódico hecho para Zapatero y que con Rajoy en el gobierno, Roures o los dueños se sentían que les iba a molestar otras unidades de negocio que por supuesto siguen en marcha con el PP. Ahora que has mencionado a Zapatero, ¿se puede decir que miró su gobierno hacia otro lado en lo que respecta a los impuestos de Roures evadido vía Holanda? No creo que esto sea especialmente distinto de lo que es la actuación de los capitalistas o de los grandes empresarios capitalistas en este país que tratan de manera legal, en la mayoría de casos, de maximizar a tope sus inversiones y no pagar impuestos. Por lo tanto, no es que no me parece que Roures se viera beneficiado por Zapatero, sino que en tanto que un capitalista destacado de este país se le dejaba hacer como a todos los demás. ¿Cuánto dinero perdió Roures con público? ¿O no perdió? Mi opinión es que no perdió nada, ¿no? Él siempre ha dicho que la crisis desbarató su gran apuesta. Si uno mira el plan de negocios inicial, las previsiones de pérdidas de público son las que hubo. Yo no me acuerdo ahora exactamente, pero no más de 60 millones de euros en una línea muy, muy, muy claramente descendiente. O sea, era el único periódico de España que año tras año perdía menos y el último ejercicio, el ejercicio en que cierra, solamente perdió 3 millones de euros, menos que el ABC, que El Mundo, que nadie. O sea, es nada para un empresario de esta magnitud, ¿no? Y simultáneamente, en mi opinión, gracias a Público, pero eso es algo que obviamente entra en el terreno de la subjetividad, Mediapro y todo el grupo de empresas de los dueños de Público recibieron muchos contratos en lugares donde antes no recibían, pues no solamente en Televisión Española, que se ha hablado mucho y por supuesto es muy importante, pero también en el Congreso de los Diputados, en el PSOE, en la Moncloa, en la Zarzuela, en el Senado. O sea, si uno suma toda la cantidad de contratos impresionante que obtuvo este conglomerado después de fundar Público, en realidad de fundar Público y montar La Sexta, porque eso se vendió como una prisa alternativa, pues mi impresión es que no solo no perdió, sino que ganó bastante. Pasamos a La Vanguardia, que es el tercer caso del libro, y tampoco no me gustaría acabar sin tocar su caso. En algún momento llegáis a decir, como por dando ahora la línea editorial de La Vanguardia, ¿no? Por ser la punta lanza, ¿no? de los intentos soberanistas de Artur Mas, que habría que agradecerlo. Si al final, en esa hipótesis que a veces tanto nos alerta a la derecha de que España se rompe, que dices, bueno, igual hay que agradecérselo, entre comillas, al señor José María Aznar, a la señora Esperanza Aguirre, al rey Juan Carlos. ¿Nos lo puedes explicar un poquito más? Sí, la verdad es que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque el Consejo de Administración del Grupo Godó está copado por gente del PP, la gente del PP o amigos de la Casa Real, el propio dueño, porque es una empresa familiar, o sea, a diferencia, no cotiza en bolsa, está controlada por la familia Godó, es un grande de España, o sea, el rey le ha concedido el honor de ser grande de España. Entonces, entre los grandes de España que hay allí y los directamente implicados en el PP, porque hay socios de Rato, está la persona que ha contratado a Esperanza Aguirre, está Enrique Lacalle, que es una persona que ha sido mano derecha y sigue siendo mano derecha de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, desde siempre. El Consejo está absolutamente copado por gente del Partido Popular y el mismo director, que también es consejero, fue colocado por el propio José María Aznar. Por lo tanto, realmente un caso digno de estudio de la contribución enorme que ha hecho la derecha española y la corona a inflamar, como nunca había sucedido, los ánimos. Por La Vanguardia siempre era muy cauta, ¿no?, en todo eso. Y todo lo que ha pasado en este país desde el 11 de septiembre del año pasado no se explica sin el papel jugado por TV3, naturalmente, pero también por La Vanguardia, que convocó esta manifestación. Entonces, bueno, yo creo que desde entonces están intentando recomponer los platos rotos, pero esos platos, el que rompió esos platos, básicamente, la responsabilidad me parece a mí que recae básicamente en el Partido Popular. Terminamos este repaso a los grandes medios escritos de este país con El Mundo. Cuentas que a pesar de haberse presentado, que tanto le gusta a Pedro J. Ramírez como el adalid, ¿no?, de la lucha contra la corrupción, el diario que lucha contra la corrupción, precisamente
es un diario en el que contáis que, bueno, diversos imputados de la trama Gürtel están relacionados de una u otra manera con el diario de Unidad Editorial. Yo creo que ellos son muy hábiles, El Mundo es un periódico muy hábil, que se vende muy bien como periódico anticorrupción, y es cierto que ha hecho muchas cosas, algunas manipuladas, otras no, ha hecho un cóctel allí explosivo que le ha permitido venderse como periódico anticorrupción, y yo confieso que lo leo habitualmente porque me parece interesante con todas sus manipulaciones, ¿no? Pero es verdad que si nosotros ni siquiera hicimos una gran investigación, no sé, las personas que hicieron ese trabajo, era simplemente poner sobre la mesa todos los imputados que hay, porque no es solamente el caso Gürtel, sino también en Baleares y otros lugares que han desempeñado un papel no solo de fuentes del mundo, sino de elementos orgánicos, ¿no? Yo creo que el caso más relevante de todos es el de Ulibarri. Ulibarri es un socio que recientemente además se ha multiplicado esta sintonía que había con la adquisición de Castilla y León, que es un imputado clave, no es cualquier imputado del caso Gürtel, es el imputado donde están más claramente acreditadas las, supuestamente, pero con las grabaciones aportadas, la comisión que pagó en Boadilla del Monte, si no recuerdo mal, de 3 millones de euros, y es un elemento tan importante que su abogado es el que se carga a Garzón. Peláez es el que presenta, el que mueve todo lo que acaba cargándose a Garzón con el apoyo obviamente del Mundo, o sea que el caso del Mundo con la corrupción es realmente de traca, porque estando por todos lados con gente, actor relevante en casos de corrupción, se permiten permanentemente dar lecciones de anticorrupción, ¿no? A Pedro J. Pues se puede decir que le ha pasado un poco como a Cebrián, que ese anhelo de crear un gran grupo multimedia a partir de su diario del Mundo puede ser el principio del fin. Puede ser. Yo creo que, sin embargo, pese a todo, hay una diferencia fundamental, que es que las operaciones de Pedro J., en mi opinión, tenían sentido periodístico. Es decir, el drama que tenía Pedro J. y los inversores que le han acompañado es que se hicieron en el pico de la burbuja. Pero tenía sentido, si quieres competir con Prisa, crear un grupo multimedia comprando los principales periódicos de deportes y de economía, e intentando hacer una Grupos Recoletos. Grupos Recoletos, exacto. Entonces, bueno, eso tiene la mala fortuna que hace esas operaciones, que por supuesto son ruinosas, en el pico de la burbuja. Pero me parece que no tiene nada que ver esto con generar una deuda de 1.700 millones por comprar el 100% de Sogecable, que es el origen en buena parte del desastre de Prisa, que en realidad ya tenía 3.000 millones acumulados, todavía no se sabe muy bien por qué, de deuda, ¿no? Por lo tanto, creo que obviamente el grupo alrededor del Mundo está en una situación financiera extremadamente débil, pero que el origen es la ambición de intentar hacer un grupo equivalente a Prisa en un muy mal momento. O sea, que creo que es distinto. Terminamos. ¿Qué siente el Pere Rusiñol, periodista en Mongolia, que no sintiese en el país o en público? Bueno, Mongolia es una cosa muy propia, ¿no? Yo me dedico a la parte de reality news, no significa que la haga yo íntegramente, pero sí la superviso, y creo que responde muy bien a los tiempos en los que estamos, ¿no? Yo en público he vibrado también, y en el país he vibrado, o sea, yo le estoy muy agradecido al país y al público porque realmente me lo he pasado muy bien. La diferencia es que ahora hacemos realmente sin ninguna otra condición, sin ningún condicionante lo que queremos, y por lo tanto esto da una gran satisfacción. Pero tengo la suerte de que he podido disfrutar muchísimo, tanto en el país como en público, como ahora en Mongolia. Pues papel mojado, la crisis de la prensa y el fracaso de los periódicos en España, editado por Debate, y que hemos hablado un ratito hoy con Pere Rusiñol. Muchas gracias, Pere, por atender a Periodista Digital. Gracias a vosotros.